Esta entrevista que vamos a hacer ahora es muy especial para mí porque tiene que ver con una persona que me conoce desde el primer segundo de vida. Me vio antes que mi papá. Estamos hablando del doctor Luis Eyzaguer, quien asistió a mi mamá en el parto y tantos partos y bueno, y a tantas mujeres en tantos momentos difíciles. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el recibimiento y la invitación. Es un gusto realmente que estés para mí acá. Hemos tenido muchas entrevistas lindas y hoy tenemos un motivo, si se quiere, para celebrar 50 años de profesión de médico de Luis Eyzaguer. Medio siglo, Luis. Medio siglo. se dice fácil, pero hay que vivirlo, ¿no? Hay que pasarlo. Hay que pasarla. Bueno, contame un poco. ¿Cómo empieza tu historia, Luis? Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Mi historia médica. Tu historia como profesional. Tú sos isabelino. Sí, claro. De Paso de los Toros. Duraznense por adopción. Exacto. ¿Y sí. cómo fue? A ver, contanos. Bueno, no, primero yo hice toda mi escolaridad en Paso de los Toros, secundaria en Paso de los Toros y preparatorio en Durazno. Ajá. Es decir, en aquella época... Preparatorio quinto y sexto. Claro, bueno... En aquella época era preparatorio. Era Claro. preparatorio, era quinto y sexto. Claro. Porque en Paso de los Toros no había en esa época, estoy hablando del año 61 y 62, no había preparatorio. Ahí está. Entonces viajábamos en tren todos los días. En tren. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuánto tiempo le llevaba el tren de Paso de los Toros? Sí, salíamos 3:15 de Paso de los Toros y llegábamos 5 menos cuarto casi. Mirá. 1 hora y media. Pero esa Lo hora que y media ahora- era de dispersión, ¿verdad? Hace Porque se usaba 40 el tren minutos. para eso. Sí, sí, sí. Tenía su- Iban estudiando, me imagino, en el no, tren. No. Sí, van estudiando. Sí, en aquella época nos daban, éramos 10 que veníamos de Paso de los Toros, nos dábamos, comprábamos un boleto que era mensual, más barato en segunda. Ah, En claro. esa- Sí, sí, sí. esa sí. época había Tipo seguro, abono de estudiante. claro, seguro. Mirá. Primera y segunda, y veníamos en segunda, que eran unos asientos de madera. Mirá. Bueno, y veníamos, Sí. llegábamos acá a 5 menos cuarto, 5:15 entrábamos al liceo, y salíamos 8 menos cuarto y 8:30 íbamos a la parada Rivera. Y de esa época, ¿te acordás de algunos compañeros que estén todavía, que hayan sido conocidos, digamos, acá en la sociedad? No, La época del liceo, digo. Ah. Sí, compañeros de preparatorio. De preparatorio. Bueno, como Pereira, el Chato Pereira, que Ajá. ese era compañero. No, está bien que los nombres, porque Sí, seguramente claro. hay gente que debe estar del otro lado diciendo, Casada con Sastre. fue compañero... ¿Quién? Casada con Sastre. Casada con Sastre, ahí está. Bueno, Después, después tenía 2 compañeros que, bueno, han fallecido muchísimo. Claro. ¿Cómo Pero eras como ¿viste el alumno? detalle que dijo, no? Salían del liceo, iban a la parada de Rivera. ¿Tú te acuerdas la parada? No, ¿Llegaste a conocer no, la yo parada no de llegué a Rivera? conocer La parada de Rivera ahí. Ahí, cuando en vamos calle para Rivera. el cementerio. Ah, claro, sí, donde está en Rivera y la placita. Vía. Claro, donde está la placita. Ahí está, ahí llegábamos, pasaba 10... Una 10 garita media. gris. Había una garita, Mirá vos. pasaba el coche cuando pasaba en hora a las 10, sí que estábamos... Cuando llegaban ahora. y llegamos a Paso de los Toros a eso de las 11:30, 12. 2 años hiciste eso, 2 quinto años, y 61 y sexto. 62. ¿Y cómo eras como estudiante? Y yo qué sé. No, yo qué sé, Ahora me perdón. decís que era genial. Perdón, yo qué sé, no, porque habría un carnet de la escolaridad está ahí. Bueno, yo siempre dije que iba a ser médico. Ah, eso te iba a preguntar también. Siempre tuviste en tu en la escuela cabeza. ya decía que no sé por qué, decía que iba a ser médico. Mi padre en principio no quería mucho que ¿Tus fuera padres médico. qué eran? Escribano. Tu padre escribano. ¿Y tu Escribano. mamá? No, Ama de casa. Ama de Bueno, mira lo que describíamos un poco Era en el bloque mamá, el anterior. título de mamá, Sí, ¿sabés sí. cuánto pesa? Y siempre dije, y mi padre como tenía toda la familia de él, de mi padre, eran escribanos o abogados, quería que yo... No entendía, claro, que fueras también la línea de la familiar, no había entendían. nadie Profesional. con esa profesión de médico. Mirá. Y bueno,
tendía a que yo siguiera la profesión de suya o de sus hermanos. Así que terminaste los estudios acá y te fuiste para Y Montevideo. de ahí me fui a Montevideo, a pensión. En aquella época había Obvio. pensión, ¿no? Sí, claro, no había otra. Pensiones de bajo nivel. Sí, de Las más reputación económicas, regular. las más económicas, De reputación porque los que- regular, digamos. Claro, ¿no? los Sí, que sí, salíamos sí, del sí. interior siempre te pensamos Pero eso algo- existe hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, existe pero hasta con el día otras de hoy. categorías. No te creas. Mirá que, Sí, bueno, no. capaz que los chicos ahora estilan alquilar entre 4 o 5 Claro. apartamentos, ¿verdad? Apartamentos. Pero a mí me tocó vivir en pensiones y es otro mundo. La verdad que No. para el que es del interior, por Dios. No, la pensión era Sí, sí. era muy difícil. Claro, pero era de la Sí, forma sí. que se podía estudiar. Sí, pero es decir, donde había mucha gente y pocas comodidades. Pocas comodidades y poco trato también, y a veces gente Y difícil. la comida muy Sí, sí. Claro. La heladera compartida, que si dejas un litro de leche después desaparece. No, ahí no había, ahí no había heladera para nadie. No había heladera, ahí no, directamente no, en- había ni en mi heladera. época sí, heladera compartida. Dependíamos mucho de lo que del interior nos mandaban. ¿no? Exacto, sí, Claro. Venían La cajita de mamá. La vianda. caja con tonta pascualina, con ese Claro. tipo de cosas, y bueno, y así nos fuimos. ¿Hiciste la carrera en el tiempo correcto Sí, sí. o tuviste que repetir No, algún no, año o no, algo? no. No, lo hiciste Tuve normal. La suerte de nunca tener un traspié. Bien. Y una vez que te recibiste de médico, hiciste la especialización Sí, yo cuando... en ginecología, ¿es? Sí. Ujú. Yo en el curso de mi trayectoria siempre dije que, por supuesto que iba a ser médico, pero que no iba a ser ginecólogo. Sí. No me digas. Sí. Estabas, ¿por qué? ¿Por alguna razón No, especial? ¿Qué te lleva a caer en la ginecología? Sí, si uno ve mi libreta de exámenes, la nota peor que saqué fue ginecología. No, no me podés decir eso después de 50 años de trabajar como... Y aparte con la revolución que planteó, que yo siempre le digo. Ahora vamos a llegar. Nunca, es decir, no quería ser ginecólogo. ¿Qué ¿Y qué quería pasó? hacer? Cirujano, Cirujano. seguro. Y entonces hice todo y inicié cirugía. Ajá. Cuando terminé, comencé cirugía, hice un año y algo de cirugía. Y bueno, y después vino el cambio. Y el cambio se gestó porque era muy común en aquella época ayudar a operar. Claro. Ajá. Y yo me había comprado un aparatito que era, en aquella época se llamaba radiollamada. Ajá. Radiollamada era un aparatito en el cual lo único que hacía era, sentías Una vibración. una vibración y tenías que ir a un teléfono. Mira Era vos. un bip bip de... Claro, un bip bip, sí, Y exacto. De la tenías que ir a época, un sí. teléfono y Claro. de ahí contestar. El aparatito no te decía nada. No, no, Te decía claro, que no tenía que mensaje. Te estaban buscando. Claro. Tenía que ir a la central y de la central te decían, lo llaman de tal lado. Todo, Mira, era la época de los era teléfonos. seguro. Claro. Y en la pensión no tenía teléfono, es decir, me llamaban a las 3 de la mañana, yo me tenía que vestir y buscar algún bar. Algún teléfono, en algún bar, en algún, eso, claro, sí, un teléfono público. o algo. Y como ese aparatito lo tenía, es decir, lo tenía poca gente, Claro. me empezaron a llamar para ayudar a operar. Ajá. Y me empezaron a llamar sobre todo los ginecólogos. Ah, mira, claro. Con lo cual empecé a hacer primero amistad con los ginecólogos y después agarrar la mano a la Sí, 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 especialidad. sí, sí. Te fuiste Con fogueando lo ahí. cual Claro. me empezaron a embalar de que dejara lo que estaba haciendo Mira. y me dedicara. Y fue lo que hice. Mira. Me cambié. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, Increíble, ¿no? por eso entre haberme recibido de médico y hacer la especialidad de ginecología, pasaron 5 años. 5 años. Porque yo claro. perdí Fue, Claro. tiempo para fue el hacer proceso. cirugía. Sí, sí. Hice ginecología porque tenía una parte quirúrgica. Ajá. Claro, Claro, tiene una obvio. parte Es decir, quirúrgica, dentro de sí, sí, todo, por supuesto. Te vino bien igual. Me vino bien. Y así fue que hice la especialidad. Terminaste la carrera y ¿qué pasó? ¿Volviste a Paso de los Toros? A ver. Yo terminé la carrera y seguí en el Pereira Rosell. Trabajaste en el Pereira. Claro, yo fui docente en Pereira Rosell, después entré de docente en la escuela de partera, Ajá. docente de la escuela NERS. Mira. Pero no me gustaba mucho Montevideo, como persona de campaña, no le gustaba mucho Montevideo. Y
Y bueno, lo que sí hacía era viajar a Paso de los Toros cada 15 días, porque mi padre quería que yo, como todo padre, ¿no? Quería mostrar un poco el hijo en la ciudad. Daba consulta a Paso de los Toros. Orgulloso, me imagino. Obvio, Sí, sí. era una época muy Así que daba especial. consulta allí Daba en consulta, Paso de los sí, Toros. cada 15 o 20 días, 2 semanas, 3 semanas, dependía, daba consulta en Paso de los Toros. Y un día, bueno, yo ya me había noviado y estaba en vista al casamiento. Un día en la Plaza Cagancha estaba con mi valijita para irme a Paso de los Toros. Estaba sentado ahí. Esperando la onda. Esperando la onda. Para sacar gancho esperando la onda. ¿Cuántos corríamos a eso? Salía la onda para Paso de los Toros y pasa ahí el doctor Traiber. Ajá. Sí. Que era un viejo amigo mío. Traiber, el doctor Traiber, el doctor González, Alejandro Gran González. cirujano. Y yo éramos un trío allí. Era una barrita allá ahí. en sí, Montevideo. En ¿no? Montevideo. Y Traiber se había venido Ajá. 1 o 2 años antes. El doctor González se vino un año después. Y entonces se puso a hablar y qué haces y qué no haces y qué vas a hacer. Y entonces ahí me dijo que en Durazno necesitamos ginecólogos. Así. Mira, en Durazno necesitamos ginecólogos. Yo nunca pensé venir a Durazno, jamás. Mira. Jamás. Porque bueno, me dio una serie de explicaciones ahí. Y bueno, tomé la onda y llegué a Paso de los Toros y le comenté a mi señora actual de esa posibilidad. Y bueno, quedamos pensando y al final decidimos que podía ser. ¿Tu señora de dónde es? ¿Qué pasó? Todo. De Paso de los Toros también. Vivimos ¿Te a una noviaste ahí? A una cuadra. Noviazgo de barrio. ¿A qué edad se noviaron? Vivíamos en una cuadra. Claro. ¿A qué edad se noviaron? ¿Eh? Y yo tenía, en ese momento, yo me había 28 años Ajá. y 27 años, creo. Y ella 19. Mirá, y cuando fuiste a atender a Paso de los Toros, que trabajabas en el Pereira, ¿qué edad tenías? ¿Esa edad? ¿28 por ahí? Seguro, yo me recibí a los 28. A los 28. Exacto. O sea que... Yo me novié un poquito antes, 27. Antes de los 30 años ya estabas atendiendo, mirá, y trabajando y de docente también en el Pereira. ¿Y cómo fue llegar a Durazno? ¿Por qué elegiste este lugar, en definitiva? Y bueno, porque Traiber ¿Por qué lo elegiste a posterior, quiero decir? O sea, te dijeron Tenías que la acá invitación de precisaban... Traiber, pero ¿qué te detonó para venir? Claro, para venir y quedarte. Y bueno, establecer. primero el interior. Ajá. Yo en Montevideo no era un lugar que... Trabajaba mucho en Montevideo, trabajaba en muchísimos lugares. Pero Montevideo pero trabajaba mucho en la parte docente, pero además haciendo llamados a un lado. En aquella época era muy común que uno tuviera un autito y hacer llamados, por ejemplo, al cerro, llamados de gente que llamaba por teléfono. Claro, era la consulta domiciliaria. La consulta domiciliaria. Ahí está, Eso la consulta domiciliaria. Ahora no existe. No existe. Lamentablemente no existe. No existe, no. Lamentablemente. Y previo a eso, yo era, antes de recibirme, era practicante y era practicante del sindicato médico y daba inyecciones tenía una zona donde iba a dar una cajita y Los inyectables. Los inyectables. Sí. Y bueno, y luego te estableciste aquí en Durazno, comenzaste a trabajar y tuviste una carrera brillante, pudiste desarrollar una carrera brillante aquí, Yo ¿no? cuando vine a Durazno vine, en realidad lo que hice yo trabajaba en la Fuerza Aérea en Montevideo, en la Brigada de A1, y pedí el traslado por acá, para la Brigada. Es decir, yo vine con un puesto, una base económica. Claro, un trabajo seguro. Claro, y bueno, viví... No, también realizaste una carrera. Y viví un tiempito en la base. En la villa. En la villa militar. Ahí está. Pues no tenía Sí, no tenías lugar, no tenías casa acá. Sí. Y sí que estuve un tiempito en la villa militar. Ese fue tu primer hogar, digamos, en Durazno. Mirá. Y después tuve la posibilidad de comprar ahí donde estoy ahora, que no era esa era una casa de unos tíos míos. Una casa antigua. Sí. Era una casa de familiares. Mirá.
porque En Zorrilla, Maruja, estamos dando la dirección. Como si no lo conocieran. ¿Quién no conoce? En Zorrilla, entre Artigas y 18. Ahí vivía un tío mío, casado con Maruja Reyes, la madre de Pipo. Ajá, ajá. Claro. ¿Cómo no? Pero mirá vos. Pipo era primo hermano mío. Era la casa de la mamá, entonces. Era la casa de la mamá. Mirá vos. Éramos Sí, primos, sí, sí. primos, sí. hermanos. Después la reformaste toda la Sí, casa. sí, claro, Sí, sí, era más chica y Claro. la reformé toda. Pero qué bueno. Así que, pero sos un hombre sumamente conservador. La misma esposa, Sí. la misma casa, el mismo lugar, tu mismo sí, trabajo ahora durante voy a tantos cumplir años. 50 de médico y 45 de ¿A cuántos Claro. gurises habrás traído al Ni mundo? idea, ni No idea. llevas la cuenta. No. Muchísimos. Había meses que yo hacía 18, 20 partos en el mes. No, Luis, no, ¿y ni- vos tenés hijos? No tengo hijos. ¿No pudieron tener hijos? No, nunca, aunque parezca mentira, no tuvimos la suerte de que vinieran, pero nunca hicimos nada tampoco. No hicieron ningún intento. No, creímos que si las cosas venían así. Era por Ahora, acá, sin por- duda, nunca pensaste que ibas a tener millones de hijos. no. Sí, de alguna manera. Hoy tenés millones de hijos y tenés sí. millones de nietos. Siempre los grandes amigos médicos de mucha categoría en la parte de fertilidad, bueno, primero fue compañero mío, el primero que hizo la fertilización in vitro, acá Gerardo Bozano, íntimo amigo mío, viene en las fiestas, estamos juntos, pero nunca, ni ellos me propusieron, ni yo. Ni vos intentaste, no. mirá. No, te quería preguntar sobre tu pasaje por el Hospital Doctor Emilio Penza, que fue Bueno, una ahí experiencia que consideramos muchos de los que recordamos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Mi abuela Nenucha, Enriqueta Barragán se llamaba, estuvo internada 7 meses en el hospital, cuando este señor era el director del hospital. Y yo prácticamente estaba internado con ella, porque mi papá Te mudaste. trabajaba, mi mamá, había poca gente para cuidar, todos trabajaban. Entonces mi mamá iba un rato y yo salía del liceo, tomaba Nosar hasta el hospital con la mochila y estudiaba allí con ella, estaba todos los días 2 o 3 horas. Fue espectacular el trato, más allá de que la enfermedad fue horrible, porque tenía diabetes, empezaron cortándole 2 dedos, después la pierna, después tuvo glaucoma, un montón de Amputaciones. cosas. Pero 7 meses internada en el hospital. Y me consta que Luis iba todos los días, hacía la ronda todos los días. Juan José Navarro, otro que quiero muchísimo, un doctor excepcional, JJ le decía a mi abuela, era el médico que la atendía. Y tenían el Cholito, ¿se acuerdan del Cholito? El Excelente excelente enfermero. enfermero. Le decía, Barragán, si te llega a doler, avísame que te traigo el calmante, le llevaba caramelos. Bueno, y la verdad es que yo no lo viví como una época traumática, ni mucho menos. El hospital era, para mí era maravilloso. El trato, nunca faltaba nada. Siempre estaban preguntando 6:30 a las 7 de la mañana ya veías pasar la túnica blanca. Claro, lo que te quiero del decir, Luis, doctor es que pude Izaguirre. vivirlo. Claro, Pude claro. vivirlo. ¿Para vos fue una linda experiencia también? Sí, espectacular. Yo cuando vine a Durazno, al poco tiempo entré como médico en el hospital. En ese momento estaba director Matonte. Estamos hablando de las instalaciones del intervención. viejo hospital, Claro. donde Estamos- ahora está la UTEC. Seguro. Estamos hablando Claro, cuando del viejo- empezaste. Claro, Sí, y sí, la sí. época del hospital intervenido. Ujú, claro. Sí, sí. La militar. En el año 78. ¿Sí? Ujú. Ahí vine, en esa época vine yo, en Claro. el 78 llegamos a Durazno. Ujú. Y empecé en el Hospital Viejo, donde estaba una maternidad, todo muy precario en aquella época. Muy. Y ahí empecé a vivir el hospital con mucha intensidad, porque empezó a ser mi trabajo, porque yo no trabajaba en la mutualista. Claro. No trabajabas en Camedur. No. Estabas, solo en el hospital. No trabajaba en la medulla. Y entonces era mi casa y el hospital. Ujú. Y bueno, y seguía yendo a Paso de los Toros, porque Ajá. yo estaba en ese momento, formamos en Paso de los Toros lo que era en aquella época Conta. Ah, sí, Unión sí, que Médica, es. después Sí, Conta. cómo no. Y fui Cooperativa era, ¿no? Sí, Cooperativa. éramos, Sí. Éramos 9 médicos, Ujú. 8 médicos, que formamos una sociedad médica más o menos. Que es el Camedur de Tacuarembó, digamos. Seguro, Claro. ahí está. Sí, Pero sí. estábamos separados. ¿Verdad?
Claro. Y Sí. y bueno, iba a Pasos Todos toda la semana. Mira. Y daba consulta en Pasos Todos 3 veces por semana. Así que es fundador de Conta, Sí, ¿verdad? fui presidente Sí. de Conta Mirá. 2 años seguidos. Qué bárbaro. nada que ver. Bueno, ahora que dijiste presidente, también León, presidente del Club de Leones, también sí. podríamos Fue hablar por ese otro intendente lado. también, muy buen También, intendente. exintendente, es verdad, estamos omitiendo cosas de tu... No, pero centrándonos en la salud, bueno, en ese momento, yo quiero avanzar un poco en los años, año 94 creo que se inaugura el nuevo hospital Dr. Emilio Penza, las nuevas instalaciones, y bueno, tú fuiste director, ¿de qué año a qué año el Yo hospital? entré en la crisis del 2002. 2002 Bueno, en 2005. al 2005. Sí. Y en ese momento que cuando te retiran la dirección, ¿qué te llevaste de ahí? O sea, de recuerdos buenos y también de los otros. No, me llevé recuerdos muy buenos. Muy buenos. Es decir, primero porque en esa época el hospital estaba muy caído, producto de La crisis. De la crisis. Ujú. Y que fue una crisis, bueno, Muy todos importante, lo sí. vivimos, ¿no? Totalmente. Profunda. Y no había director, yo no me acuerdo quién era el anterior, pero había quedado sin director. Sí. Y yo, es decir, por lo que me contaron, en ese momento el presidente, que era Valle, Sí. Jorge Valle, preguntó a la sociedad rural Mirá. quién podía ser el candidato para director. Y allá una serie de amigos, creo yo, le dijeron, mira, acá está fulano y tal. Ay, qué bien, así que te eligieron por recomendación. Por recomendación. Mira, bien, porque podía ser una designación política o algo así. No, por recomendación, Por recomendación. De la sociedad rural. Mirá qué bien. De integrante Sí, de la Claro, sociedad rural. integrantes. Convengamos que él ya había hecho una trayectoria yo que me había acuerdo que marcado. una vez ¿no? hicimos una entrevista que vos dijiste, yo me fui muy dolido del hospital y me... Bueno, lógico, porque fue una época muy difícil donde trabajamos con un médico muy amigo, doctor Padula. Claro, Viterbo. Viterbo Era- Padula, sí. Que había sido muy difícil, y con Viterbo Padula, que costó mucho poderlo. Primero, Padula nunca fue su director, fue más que nada, porque Padula en aquella época, que era muy difícil, estaba catalogado como hombre de izquierda. Yo no sé si era o no era, no me importaba a mí. Pero cuando me llamaron, digo, bueno, yo voy, sí, pero voy con fulano y tal. Claro. Con Y Viterbo me Padula. dijeron, no, fulano y tal, por esto. Bueno, entonces yo venía para atrás. Sí. Claro, Sí, es lamentable que se haya Hasta que aceptaron. priorizaba. Luego, 3 veces. 3 veces. 3 veces Mira, me sí, llamaron. sí. Y al final estaba de ministro Varela, y me llamó de vuelta. Yo era medio vasco, ¿no? Si no era, Sí. Tesudo. Y me dijo que me aceptaban ¿Con Padula? con Padula, pero sin sueldo. ¿Cómo sin sueldo? Claro, no tenía ¿Honorario? honorario. ¿Y? Y se fue así, bueno. Después se arregló. No, nunca. Nunca le pagaron. Nunca le pagaron nada. Mira. Nos arreglamos. Las cosas que uno se entera, ¿no? Sí, nunca. Sí. Me acompañó todo ese tiempo sin nunca cobró un ¿Y sueldo. por qué sí o sí lo querías a Padula? Porque Padula era un tipo era muy especial. Es decir, yo lo conocí en el trayecto. Como pediatra. Sí, pero como pediatra, pero como gestor además. Exacto. Ahí está, que necesitas un buen que es lo que administrador está, ahí. está. Exacto. Y entonces, de pediatra no había discusión de que... No, Padula, sin duda. Pero a mí lo que me servía... un Aparte, gestor. increíble, ¿no? Porque, digo, te negaban la presencia de Padula en ACE, pero sin embargo, casi me sale el Víter, que era como yo, el doctor Padula estuvo trabajando como pediatra en Fuerza Aérea. Hay una cosa que Estela me dijo fuera del aire, y que quiero que la diga, que tú fuiste como revolucionario en una técnica para las mujeres, hablando de ginecología. Explícale un poco, Estela, porque yo la verdad que no puedo. No, porque yo siempre Sí. destaco esto y lo cuento, y lo hemos hablado con Luis millones de veces, A ver. que tenía que ver con que acá en Durazno, sin menospreciar el trabajo, obviamente, de las ginecólogas señoras, mujeres que había en Durazno, llega una amiga mía y me dice,
tenés que ver un médico que vino de Paso de los Toros. Yo estoy haciendo un cuento íntimo, ¿no? Pero bueno, va de la mano porque fue mi ginecólogo, y nacieron mis hijos con él, y hablaba de Viterbo Padula, que fue el pediatra de mis hijos también, y de mis nietos. Y bueno, y a mí no me tocaba para nada, ¿no? Pero yo tenía que ir a verlo por otra cuestión, siempre dentro del área ginecológica, como es obvio cuando se es adolescente. Y el tema era de que Luis llegó revolucionando toditas las mujeres, porque si hay algo que siempre tuvo él fue cuidar la estética de la mujer. Él siempre, qué horrible que yo lo esté diciendo, pero él sabe que yo lo aprecio mucho y lo digo a conciencia. Y las cesáreas, aquellas que yo decía son matambres, y las barrigas de las señoras quedan como matambres, y después olvídate de lucir un 2 piezas, llega Luis haciendo cesáreas en un lugar donde luego quedaba totalmente cubierto, horizontales, pequeñas, y la mujer tenía su bebé y lucía sus bonitos. Cubierto por el vello púbico, digamos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, O sea, una cesárea revolución. delicadísima. Claro, porque no se notaba después. Ajá. Justo se hacía a nivel del pliegue. Cuando Ajá. te agachás, hay un pliegue. Ah, Claro. claro. El pliegue y Entonces no se notaba. Desaparecía. Desaparecía. Claro. Mirá vos. Y eso, Después- eso te hizo famoso, ¿no? Esa fue la revolución, y ahí fue donde recibió sí. Seguro. Son cosas que... independientemente del se había servicio ginecológico, empezado- obviamente, Claro. ¿no? Se O sea, pensaba, eso. se pensaba que el hecho de cuidar la estética de la mujer iba en contra de la velocidad de extraer al niño. De extraer al Y niño. no era así. ¿Yo habré nacido por cesárea? Yo no me acuerdo. No si sé, los nací por míos, cesárea. yo Estoy tuve seguro que todo no se parto acuerda, pero natural. yo creo que no. Lo que sí me dijo mi mamá fue que venía enredado en el cordón umbilical o algo así. Yo sé que te di trabajo ese día. Sí. No, los Después a los 5 minutos se estaban riendo Claro, todo. Pero obvio. yo No. En el caso de los míos, no. Yo lo llamaba a Luis y le decía, ya estoy, ya está, ya salimos. Ay, Era qué así. La verdad que En no le di aquel- mucho en trabajo. En aquella época, la cesárea no es como ahora. Es decir, yo me acuerdo que mi profesor me decía, en Montevideo, que era el profesor Jamandreu, oriundo de Sarandí Grande, me decía, si tenés un 4% de cesárea, sos un malo tetra. Ajá. Es decir, Malos tetras, si los- tenés un 4%. 4%. Es que 4% no es nada. Sí. Entonces allá se hacía lo posible. Para incluso que no se hiciera hacíamos necesario. con la mano versiones, es decir, Ahí está, cambiar claro. al niño, darlo vuelta, Sí, una sí, serie sí, sí. de cosas. Claro. Los embarazos gemelares los hacíamos parto. Ay, era no te cesárea. puedo creer, Sí. mirá. Claro, Sí, claro, sí, sí. sacábamos sí. a veces el primero, después metíamos mano, le dábamos vuelta al otro y lo sacábamos. Ay, ahora- muchacho. y Yo no me quiero ni imaginar lo que... ahora se hace, Sí, sí. hay lugares donde las cesáreas son del 70%. Claro. Y las mujeres piden cesárea. Y las mujeres Y las piden cesárea pues no mujeres quieren. piden cesárea. Yo no quieren tengo otra sufrir ese anécdota momento. también para contar, si usted me lo permite. Sí, que tiene estamos que con ver poquito el tiempo, pero- pero lo hago sí. cortito. En el caso mío, por ejemplo, ya tenía mi primera hija y nace y quedo embarazada de mi segunda hija, Pierina, ¿no? Y Fiorella quería un varón. Y yo no tenía como... Y voy a Luis y le digo, me tenés que ayudar, por favor, porque Fiorella quiere sí o sí un varón. Ya le puso nombre y es Martín. Y tú me estás diciendo que es nena. ¿Sabes lo que me propuso? Que yo la llevara a Fiorella, que él le mostraba la ecografía. mirá. Fiorella salió Sí, sí. fascinada contando en la escuela que Mirá. había visto. El doctor le había mostrado la hermanita en televisión. Ay, Hasta no te puedo esa creer. parte Sí, sí. psicológica Sí, 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 y pedagógica de un médico hacia, así trabaja Luis. Por Sí. eso que creo que muchas mujeres, Sí, la ecografía transformó la medicina Claro. ginecológica, ¿no? Bueno, pero Bueno, yo- el gesto, ¿va? El gesto de que hablaste con Claro, Y yo puede resalto puede eso que también. tengas- yo sé que capaz que no querés hablar de esto, que tengas como una nietita postiza. Tengo varias nietas. Tenés varias nietas postizas. Hay una con la que a veces te vemos y es sí, también sí, producto tengo de... varias, pero, Qué bueno eso, que hayas generado como lazos sí, familiares claro, con a veces, la a gente. veces uno, Sí, sí. uno genera lazos importantes con algún ser que tuvo algún problema. y Pero viste te que eso encariñas. humaniza al médico, Sí, porque hoy sí, por hoy, y no es por desmerecer a nadie, porque mirá, tú estabas trabajando hasta hace días nada más Es en la que debe dirección de ser salud. así, la Pero profesión debe viste ser que humanizada. el médico prácticamente no te habla como de ser humano a ser humano.
ves que mira mucho la pantalla, se fija a ver el nivel de serotonina, de esto, de aquello, de otro, te receta y bueno, ya está. Bueno, no hay como un trato así muy Lo que pasa es que de confianza. la medicina particular, la del diálogo, ha ido Médico-paciente ha ido desapareciendo. El diálogo ¿no? médico-paciente, Sí, es verdad. A la prueba está que acá, que en general y acá en Durazno prácticamente no hay consultorios particulares. No, eso es cierto. Del No, tuyo es de los pocos. Sí, yo Sí, creo que es de los, o el único. Pero capaz. no Sí, solo acá, sino que a nivel regional. Claro. El consultorio mío viene mucho claro. gente Y ahora de- quiero pasar a de otro, otros lados, a ¿no? otro tema que tiene que ver, bueno, finalizando lo que ha sido tu trayectoria, la Dirección Departamental de Salud, con la pandemia incluida, que me imagino que no debe haber sido nada fácil gestionar eso, ¿no? La pandemia esa fue muy difícil, ¿no? Pero la superaron con creces porque Sí, Durazno fue... Durazno fue, en este momento, es el departamento mejor inmunizado del país. Y en su momento todos teníamos dudas sobre... Era increíble, ¿no? Porque vivíamos como en una incertidumbre permanente de si el COVID iba a tener vacunas, si el COVID iba a tener pastillas para prevenirlo, para curarlo, si las prácticas que ustedes estaban anunciando desde el SECOED eran las correctas o no. Algunas se anunciaron como obligatorias y después no se cumplían, como el caso, me acuerdo, de los pediluvios, no me olvido más de esa palabra porque la aprendí Los ahí. pediluvios. Después, bueno, quedó por ahí. Después, ese uso excesivo del alcohol en gel, que también había gente que te decía, tengo las manos resecas del alcohol en gel. Bueno, un gran miedo. Y vino después la vacuna y el plan de vacunación fue fantástico. Y la verdad que acá también hay que destacar el trabajo de la gente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que hizo un trabajo fabuloso. Y mirá hoy cómo estamos, ¿no? O sea, prácticamente que nos olvidamos. Desapareció. Bueno, vos lo decías en algún momento, esto va a pasar. Sí, yo me acuerdo en una entrevista que me hicieron en el COVID hubo cantidad de cosas que no sabíamos. Es que se fue aprendiendo sobre la marcha. Claro. Por eso hubo varias manchas. El tema quizás lo que detonaba mucho era el hecho de que si bien no se habían dado muchas muertes acá por las comorbilidades, acá en Honduras, ¿no? Sí se estaba dando Montevideo. Entonces, sí, claro, 70 por día, llegaron a ser 70 por día. Claro, lo el desconocido país. asusta, Sí. Entonces era esa... En el momento que el COVID se fue captado, fue en África por el virus de la gripe, apareció el Omicron. Claro, la variante de Omicron. Ahí ya se desvirtuó. Se desvirtuó. ¿Por qué? Porque ya el COVID perdió fuerza. Claro. Y yo ya ahí vi que esto terminaba como una gripe. Claro. Incluso Igual tuvo facetas de mutaciones, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Claro. Ahí está, desde el original COVID, cada vez que va mutando con otro, va perdiendo las propiedades originales. Claro. Entonces ahí es como que se va desgastando y desgastando más. Después vino esta vuelta en fin de año. Sí, la ola que tuvimos. Yo me acuerdo que me hicieron una entrevista cuando hubo una entrega de unas camas en diciembre. La donación que tuvo el hospital. De qué iba a pasar. Digo, no, esto va a pasar. Después del 15 de enero dije yo, esto es una cuestión personal, les digo, esto se diluye. Sí. ¿Por qué pasó? En esa época vino la época estival, donde todo el mundo iba salía de vacaciones. Y después vino mucho extranjero. Sí, también. Y eso hizo que... Y mucha gente que se fue al extranjero. Que se contagiara de nuevo. Claro. Digo, pero después del 15, que viene la segunda etapa, y fue lo que pasó. Fue después lo que pasó. 15, y ahora yo debo haber acá en Durazno, no sé, como 20 o 25 días que no hay un caso. Claro. Y claro, mirá, no tenía ese dato. Hay por lo menos 20 o 25 días que no hay un caso. Bueno, y ahora quiero pasar a justamente enganchar esto con el tema de la salud. Hablamos de tu trayectoria, hablamos de la importancia que has dejado, de la huella que has dejado en cada lugar. Y quiero preguntarte cómo ves la salud hoy, la salud en Durazno, presente y futuro, pusimos nosotros. Bueno, porque vemos un crecimiento por parte de la mutualista de Camedur, que la verdad que nos entusiasma muchísimo. Hay un resonador de última tecnología. Hay un proyecto a corto plazo, digamos, para la parte coronaria, y bueno, Camedur sigue creciendo.
pero notamos que en ACE hacen falta de pronto algunas medidas o algunas cosas, insumos, medicamentos, mobiliario. Bueno, tú donaste unas camas, ¿verdad?, para allí. Vemos que hay una gran diferencia entre lo bien que le va a Camedur y cómo está ACE. ¿Qué opinión tenés al respecto? Estoy muy desconforme con eso. A ver. Sí, porque es cierto lo que estás diciendo, que Camedur, bueno, está con un crecimiento extraordinario, ¿no? Donde está una de las principales mutualistas del país, ¿no? Así, con todo lo que... Y con tecnología de punta y creando centros regionales. Duda que Mientras que ACE... ha estado con una administración perfecta, pero eso hace que la diferencia sea muy grande. Y eso duele. Por lo menos a mí me duele ¿Por qué mucho, se ¿no? marca esa brecha tan importante? Bueno, porque la gente que se atiende en ACE es la gente que más necesita. Y bueno, eso viene de décadas, donde el más vulnerable lamentablemente está en esta posición y en que tiene posibilidades. Y creo que eso me duele mucho. Por eso me amor al hospital. Claro. Tú siempre decís, y en una nota que hicimos recientemente dijiste, la salud debe ser igual para Igual todos. para todos, igual para todos. Ahora, en este contexto del Uruguay de hoy, que te podés cambiar de ACE a Camedur. Es muy probable que la mayoría de la gente elige Camedur, el que puede. No, estamos divididos en partes iguales. Es decir, alrededor de 32.000 de cada... Porque, ¿qué pasa? Al entrar a Y Camedur... a ver, explícame un poquito, ¿por qué? Porque si a mí me das a elegir entre un servicio deficiente, digamos, carente, y un servicio bueno, yo voy a elegir el servicio bueno. ¿Por qué tenemos mitad y mitad? Sí, bueno, A ver. pero el servicio de Camedur tiene costos. Sí. Porque los medicamentos, Sí. los exámenes, entonces, y la gente no puede pagar nada. Ah, bien. Entonces decir, siempre terminamos en Porque un vos tema tenés que económico. te dan 3, 4 yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Camedur, le decía, bueno, usted tome esto. Venga entre un mes. Cuando venía entre un mes no había podido comprar. No había podido comprar, claro. Es Sí, decir, sí, de sí. manera que Sí. tener esto yo lo asimilaba a tener un auto 0 kilómetros, pero no poder reponer nada, entonces lo tenés guardado. Claro. Ah, Es bueno, decir, yo tengo claro. Camedur, Sí, sí. pero no puedo usarla. Claro, claro. Entonces Sí. la gente se ve obligada a mantenerse en lo mucho o poco que le da ACE. Yo creo que a nivel Durazno ACE la ha olvidado un poco. Le ha olvidado un poco, me parece a mí, un poco el centro de Durazno, Florida. Yo no sé si es por asunto del COVID o si se ha ocupado más de las zonas limítrofes. Es decir, el litoral, el sur, Colonia, San José, Maldonado, toda la zona donde... Y de la región centro. Sí, la región centro ha quedado, me parece a mí, un poco olvidado, cosa que me duele mucho. Y es lo que me ha hecho un poco bajar un poco los brazos en lo que respecta. Es decir, Durazno Hospital ha mejorado mucho en cuanto a movimiento. Es decir, una cosa de 3 años acá cambió muchísimo. Si ustedes van al hospital ahora, ha cambiado muchísimo. La sala se cambiaron una enormidad cantidad de camas. Sí, eso es bueno, sí. Que lo veníamos diciendo desde hace claro, tiempo, desde eso hace de las tiempo. camas. Se está pintando Sí. todo. Claro. Pero todo se ha hecho en base al calor humano. Claro. Es decir, Claro, todo a la por- voluntad de los de afuera Ahí y no está. de quienes La deben pintura- estar. La pintura es por un grupo de amigos que donan la pintura, las camas por otro grupo que donan las camas. La comisión de apoyo, que la también. comisión de apoyo que trabaja muy bien. Es decir, ha ido mejorando en su dinámica, pero le falta lo de arriba. Por ejemplo, una lástima que no tengo un tomógrafo, por Pero ejemplo. el tomógrafo, por ejemplo, que te iba a preguntar, se había donado un tomógrafo, no sé en qué terminó, pero ¿te acordás que se había donado un tomógrafo para el hospital? Que lo presentaron acá. El tema es que como nunca hubo tomografista, no sé... Sí, yo creo que fue ahí. No sé si se llevó para otro lado o qué pasó con eso. El tomógrafo fue esa cosa. Qué lástima, ¿no? Pues tener el equipo y no poder usarlo. No sé si tuvo el equipo. Pero capaz que nunca llegó. No, nunca llegó. Nunca llegó. Nunca Yo llegó. recuerdo que un día lo presentaron en conferencia de prensa. Sí, nunca De que llegó el venían. equipo, Sí, pero- y son esas cosas que... Qué que lástima. Un tomógrafo, por ejemplo... Las tomografías se hacen en Flores. Sí, en Flores, cuando no hay lugar en Flores, se las hace Camedur o las hace... Pero
Es decir, eso pierde autonomía en el hospital, es decir, Claro. no es lo mismo. Siempre que- estás tercerizando el Ahí servicio. está, Y ahí el está. asunto de que el hospital justamente tenga un convenio con Camedur y tenga que pagarle una suma que es importante, tenemos entendido que es una suma muy importante por mes, lleva a que el hospital no pueda también autogestionarse. Bueno, eso es lo que una de las metas mías A ver. y de la directora Ujú. Coirolo. Coirolo. Es la autogestión del hospital, Ujú. porque ese dinero, es decir, se paga, se pagaba más antes, ahora ya se ha ido reduciendo en base a esfuerzos personales y de administración. Ese dinero que lamentablemente que se ahorra, Ujú. que son miles de dólares, Sí, sí, sí. pasa a rentas generales, no vuelve a durar. Es plata muerta, Plata digamos. muerta. Plata muerta. claro. Entonces- Sí, sí, sí. Imposible despegar de esa Sí, manera. No, no se puede Sí, sí, pegar. Es decir, por ejemplo, cuando se entró acá esta administración en este gobierno, las erogaciones en Camedur iban entre 30 a 40 mil dólares mensuales. Ahora ya ha bajado muchísimo, porque el hospital ha ido de a poquito Sí, 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 sí. manejándose y- ¿Cuánto se podría haber hecho? ¿Cuánto claro, es? pero todo ese ahorro que ahora es muchísimo dinero no vuelve. a No durar. vuelve, claro, claro. Entonces es un esfuerzo que a veces Es un esfuerzo inútil. Inútil. Obvio, Claro, inútil. que totalmente. uno lo ve, Mm. que para qué tanto esfuerzo si al final vamos a seguir dependiendo de la Davia. Estamos con muy poquito tiempo, pero yo apasionado con esta Y yo entrevista estoy te segura- voy a volver a invitar Yo estoy segura que mucha gente para también seguir hablando de se estos temas. enganchó. Y tenemos mensajes también. Luis, te agradezco mucho por haber venido. no, gracias. Vamos a recordar a la gente por las dudas. Luis no se jubiló, seguís No. trabajando. No, sí, sigo trabajando. Perfecto, pueden seguir pasando por el consultorio. Sí. Nosotros no esa cosa que después te dejemos sin laburo. Bajó los brazos, pero no tiró la toalla. No. Lo que hizo fue renunciar a la dirección departamental de salud. La última, la del estribo. El hecho de que la dirección departamental de salud todavía no tenga un médico definido, ¿te generó sorpresa? ¿Pensabas que ya tenían a alguien para que entrara al cargo? ¿Te consultaron por alguien que En algún pudiera momento ser? me preguntaron si tenía algún nombre, no, la verdad que no. No. Pero este es un cargo político, Ujú. de manera que yo hablé con Salinas y hablé con la directora que iba a entrar, que es Karina Rando, y ellos mismos decían que ellos no tienen mucha incidencia, eso es un cargo político. En la designación. En la designación del gobierno Ujú. y está, bueno, lo estarán pensando. También está En el caso tuyo, ¿quién te designó a ti ¿Quién? cuando te llamaron? ¿Quién te llamó? Y me llamaron de la dirección de Montevideo. De Montevideo, de la Dirección Nacional de Salud. No, Ah. me llamaron del gobierno. Del gobierno. Del gobierno del entrante, gobierno. es Ajá. decir, las elecciones fueron en noviembre, en diciembre me llamaron. Mira, ahí está. Pero Así me que bueno, me de la llamaron misma manera seguramente para será director acá. de hospital, pero Te habían llamado para director del pero hospital. no, Ujú. yo no sé si a ti o a quién le dije Que no ibas a volver a hacer. porque Ujú. primero y segundas partes nunca fueron Sí, buenas. a mí me dijiste. Y después 15 años, pasaron 15 años Sí, no, sí. y la fuerza para ir como iba yo a cada rato no la tenía. Totalmente. Luis, muchísimas No, gracias. el agradecido Un placer, soy 50 Esperamos que te años de hayas sentido carrera. cómodo, 50 fue bueno yo compartir. admiro a la gente que tiene, digamos, la vocación, ¿verdad? Es decir, que hacen el trabajo con amor, con cariño. Yo soy de esas personas afortunadas también de que puedo vivir de lo que amo, de lo que me gusta, y creo que en el caso tuyo lo hiciste, pero con las más altas notas, digamos. Claro, porque no hay mejor reconocimiento, mejor aplauso que salir por la calle y que la gente te salude, te felicite, te reciba siempre con un abrazo, con una sonrisa. Y bueno, y Luis lleva la sonrisa permanente, y si no la Totalmente. tiene, la saca del bolsillo y se la Aparte de pone lo que porque destacamos tenga un recién. buen día, un mal día, él siempre está, le tocamos Obvio. bocina o lo que sea, y siempre está con la sonrisa saludando ahí como... Claro, y lo que se destacó Si recién fuera una de él fiesta. también, ¿no? Sí. El hecho de que siempre fue un médico muy humano. Muy humano. ¿tá? Sí, sí. Muy comprometido. Y bueno, quise contar la anécdota mía personal y creo que No, más totalmente. de uno también Sí, sí. debe haber vivido eso. Que eso no se da. Pero a lo mejor esta nota sensibiliza también a algún médico que esté del otro lado ahí para
que se ocupe un poco de la parte humana también de los pacientes. Hay algunos que son maravillosos realmente, hay algunos médicos sin duda. Nuevos de esta generación que son maravillosos. Pero es cierto que el sistema nos está enfriando a todos. Nos está enfriando a todos. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias y nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Se propuso ayer en la Junta Departamental un museo del carnaval en Durazno. Vamos a estar hablando con Martín Viana, quien lo propuso en la media hora previa. Ya volvemos. Presentó este bloque en la mañana Galú Peinados, Beauty Clever, Simena Electricidad, Tapicería Alanra, La Ortopedia Durazno, Núñez Construcción.